Es un gusto recibirlos. En esta ocasión estamos de manteles largos. Tenemos la presencia de Rabbi Gal Schnertz con nosotros. Baruch haba Beshem Hashem, bienvenido, Jajam. Es un placer y un orgullo para nosotros, para la comunidad, para el Talmud Torah, recibirlo y escuchar la transmisión de valores, de Torah, de sabiduría, de Tikkun Amidot que tiene para todos nosotros. Estamos ansiosos de escucharlo. Y el día de hoy nos trae un tema muy especial, muy importante, que es el tema de sé el protagonista de tu propia vida. ¿Cuánta responsabilidad tenemos de vivir la vida como la queremos vivir o como queremos que sea? Vamos a hablar sobre este tema el día de hoy. Voy a tomarme la libertad de hablar unos cuantos minutos al principio para empezar a abordar este tema y posteriormente, Bezrat Hashem, vamos a escuchar todos juntos ya en la mayoría del tiempo a Rabbi Gal Schnertz, que es nuestro invitado de honor el día de hoy. Jajam es su casa, gracias por estar aquí. Igual en la mañana fue un placer haber compartido con usted la clase para mujeres. Estuvo verdaderamente sensacional y estoy seguro que también la noche de hoy será mágica, fenomenal y saldremos todos de aquí con mucha información importante para nuestro crecimiento personal en la vida. Para empezar, quiero transmitirles una carta que llegó a mis manos de un padre que le dedicó unas líneas a su hijo para el día de su bar mitzvah. Una noche antes del bar mitzvah, este padre dejó esta carta abajo de la almohada de su hijo para que la sienta y en el momento que se acueste la saque y la lea. Llegó a mis manos y quiero transmitirles lo que dice para empezar con el tema. Querido hijo, te di la vida, pero no puedo vivirla por ti. Puedo enseñarte muchas cosas, pero no puedo obligarte a aprenderlas. Puedo dirigirte, mas no responsabilizarme por lo que haces. Puedo instruirte en lo malo y en lo bueno, pero no puedo decidir yo por ti. Puedo darte amor, pero no puedo obligarte a aceptarlo. Puedo hablarte del respeto, pero no puedo hacer que seas respetuoso. Puedo transmitirte un sinfín de valores, pero no puedo garantizar que vivas bajo los mismos. En síntesis, la vida solamente y absolutamente depende de ti. Esta es la carta que un padre le escribió a su hijo el día de su bar mitzvah, donde se hace responsable de sus acciones y donde el padre quiere transmitirle que sí va a estar a su lado toda su vida, para apoyarlo, para ayudarlo, para guiarlo, para consentirlo, para amarlo, para todo lo que necesite. Pero al final, nada garantiza que el muchacho lleve a cabo todo lo que su padre le enseña. ¿De quién es decisión de cómo vivir la vida? ¿De quién es decisión? Es decisión de uno mismo. Y esto empieza aquí. La Mishnah en Masejet Avot dice, en nombre de un gran Talmid Jajam, Hillel Azaken, Imen ani li, mi li. Y quiero transmitirles que esta es una frase con la que he vivido toda mi vida desde mi graduación en sexto de primaria. En sexto de primaria, ¿cuántos años tienes más o menos? ¿12? Sí, bar mitzvah, primero secundaria, segundo secundaria, ¿no? Tenía 11, 12 años. Y en mi graduación de sexto de primaria me eligieron a mí, ya sabrán por qué, para dar el discurso en frente de todos los padres de familia. Escogen a 3 niños de la generación, uno habla en hebreo, uno habla en inglés y otro habla en español. A mí me tocó el discurso de parte de la sección de hebreo. Y obviamente uno no hace el discurso, te lo hacen y tú metes ahí cositas de tu cosecha. Y parte de lo que ya venía en el discurso era este versículo o esta frase, más bien dicho, de Hillel Azaken, donde dice, repito, Imen ani li, mi li. Si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Es decir, las riendas de tu vida las tienes tú. No esperes que alguien viva por ti. No esperes que alguien solucione por ti. No esperes que alguien te haga feliz para que estés feliz. Tú tienes las riendas, en tus manos y depende de ti cómo vives esta vida. Desde que yo en mi graduación hablé esto, lo tomé como bandera de vida
Y dije, si quiero ser alguien en la vida, claro que tengo que apoyarme en las personas que más me quieren y que más quiero, que más confío y que más confían en mí. Claro que sí, pero eso no te garantiza nada, es un apoyo. Lo que garantiza son tus propias acciones, tu esfuerzo, tu entereza, tu valentía, todo lo que hay alrededor de tus propias decisiones. Y entonces, ¿cómo podemos lograr ser protagonistas positivos de nuestra propia vida? Uno de los fundamentos principales para realmente ser un verdadero protagonista es no echar culpas, no poner pretextos ni excusas. Y les voy a decir por qué. A lo mejor una de las primeras tragedias que vivió la humanidad es contada por los hijos de Adán y Jabá. Caín y Abel. En español les dicen Caín y Abel. Caín y Abel, cada uno le hizo un corbán a Dios distinto, un sacrificio a Dios. Uno fue aceptado, otro no fue aceptado, porque uno lo hizo con cariño, porque otro lo hizo al aventón. No importa. Lo que importa es que Caín envidió a su hermano Abel. Y lo que importa es que después lo asesinó. Y lo más interesante es que Hashem, sabiendo qué fue lo que pasó con Abel, por qué no está, dónde está, por qué desapareció, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y saben qué responde Caín? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Qué es esa respuesta? ¿Saben qué le está diciendo a Dios Caín? Yo soy el protector de mi hermano, yo soy su guardián, tú eres el que tienes que velar por él. Mi culpa no fue, oye, yo lo maté. Él lo mató y ni siquiera cree que es su culpa. Puso excusas y echó culpas. Tú eres el guardián, yo no. Pregúntate a ti. Y en ese momento dijo Dios, si una persona no toma responsabilidad de sus propias acciones, entonces nunca será protagonista positivo de su propia vida. Si quieres ser un protagonista positivo, me refiero a donde quieres llevar tu vida en teoría de manera ideal, necesitas asumir las responsabilidades de tus propias acciones. No puedes vivir echando culpas o poniendo pretextos. Leí un artículo de una universidad en Londres, la Universidad de Kent. Kent, como el novio de Barbie, así se llama, ¿no? Kent. La Universidad de Kent tuvo una circunstancia, una situación muy peculiar. Quiero que escuchen con atención. Uno de los profesores cachó a un alumno que estaba copiando en un examen. Le quitó el examen y lo dejó sin derecho a calificación. La reacción de este alumno, cuando le quitaron el examen, sabiendo que sí estaba copiando, en vez de aceptar su culpabilidad y decir, bueno, seré mejor para la otra y me prepararé mejor para no tener que copiar, ¿saben qué hizo? Puso una demanda ante la Corte de Justicia de Inglaterra. ¿A quién demandó? A la universidad y a sus profesores. ¿De qué estás hablando? Tú estás demandando a la universidad cuando tú copiaste en el examen y te quitaron el examen por copión. ¿Cómo tú demandas? ¿Qué es lo que estaba demandando? ¿Sabes qué es lo que estaba demandando? La universidad no sirve para nada. ¿Por qué tanta sorpresa? Más o menos así. No sirve para nada, ni sus profesores, porque no es la primera vez que copié. Llevo 3 meses copiando en todos los exámenes y es la primera vez que se dan cuenta. ¿Yo tengo la culpa? Ellos me orillaron a copiar. ¿No se dan cuenta 1, no se dan cuenta 2, no se dan cuenta 10? Pues aquí está súper sencillo. Me orillaron a ser una persona así. Y entonces que yo copie no es mi culpa, no es mi responsabilidad. Es responsabilidad de ellos y tan es así que puso una demanda formal. Si el ser humano no se responsabiliza de sus propias acciones, créanme, no va a llegar a buen puerto. Porque viviendo bajo excusas, viviendo bajo un contexto de pretextos y más todavía de echar culpas, no aprendes. ¿Cuánto hablamos, Jajam, de ser aprendiz en la mañana? Ser aprendiz de vida. Y cuando eres aprendiz creces y te superas y tienes buena autoestima.
Pero cuando no aprendes por no querer ser responsable, entonces te estancas y no llegas a ningún lado. Y para terminar y darle la palabra al Jajam, esto es de verdad importantísimo. ¿Quieres ser el protagonista de tu vida? Te doy el siguiente consejo para que lo lleves a un nivel exponencial muy elevado. La Torah habla de todo. Hay una Mishnah en Masejet Avot que dice: Ben bagbag omer, afochba, beafochba, bekulaba. ¿Sabes qué quiere decir? Dice Ben bagbag, dale vueltas y vueltas a la Torah y todo va a haber en ella. ¿Qué tema quieres? Todo está en la Torah. A veces vienen los alumnos y empiezas a hablar de X o Y cosa y te dicen, ¿cómo eso de verdad escribe la Torah? De eso habla, la Torah habla de absolutamente todo. Es cuestión de rascarle, es cuestión de profundizar, es cuestión de estudiar y te vas a dar cuenta que no hay tema del que quieras saber que no está en la Torah. Prueba de ello es que la Torah hasta trae estrategias y técnicas de guerra para salir victorioso. La Torah habla de eso. La Torah te da estrategias para cuando vas a salir a la guerra tener altas probabilidades de ser ganador y de salir victorioso. Sí. Y la Torah dice así textual, y no estoy hablando de la Torah oral acá, estoy hablando de la Torah escrita. Dice la Torah, cuando vayas a salir a la guerra, no le cierres a tu enemigo todos los flancos. Déjale un flanco abierto. ¿Ese es un buen consejo? ¿Esa es una buena estrategia? ¿Cómo? Al revés. Si yo le cierro todos los flancos, no tienen por dónde entrar, tengo más probabilidades de ganar. Dice la Torah, no, te estás equivocando. Si quieres tener probabilidades de ganar de verdad, deja una parte abierta, deja un flanco abierto, que se vea sencillo que te pueden atacar. ¿Dónde está la sabiduría de la Torah en esta estrategia? La sabiduría se encuentra en lo siguiente. Cuando el enemigo vea que está sencillo, porque dejaste un flanco abierto, van a decir, esto es pan comido, papá. Y no van a dar lo mejor de sí mismos. Vale la pena. Es mejor a que dejes un flanco abierto y que el que está enfrente se confíe y no dé lo mejor de sí, a que tengas todos los flancos cerrados y digan, pues a ver cómo le hacemos para pasar, y para pasar vamos a necesitar dar el 200%, pues lo hacemos. Eso es más peligroso. ¿Saben qué hizo Hernán Cortés cuando vino a la conquista? ¿Qué hizo Hernán Cortés? Quemó sus barcos, se bajó todas sus tropas y empezó a quemar los barcos en los que vinieron. Oye, son tus barcos, cualquier cosa, cualquier adversidad, cualquier circunstancia que no sale como la planeas, te subes a los barcos y te regresas y te salvas el pellejo. No hay barcos, se acabó, ya los quemé. ¿Qué mensaje quería transmitirles a su ejército? No hay vuelta atrás. No hay otra alternativa. No hay otra opción. O ganas o te mueres. Ya está. No quieres morir, ¿verdad? Entonces ve a ganar. Y entonces, si necesito ir a ganar y no tengo alternativa, ya no hay regreso, ya no tengo otra opción atrás, si quiero ganar, ¿qué tengo que dar? El 1,000,000%, pues le doy. Siempre que tienes una alternativa más aquí en la cabecita, entonces la persona como que se confía y dice, bueno, máximo si no sale, entonces. Escuchen bien, la persona, si quiere ser el protagonista de su vida, tiene que saber que no hay alternativa más que tú mismo. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué vida quieres vivir? ¿Cuáles son tus metas y tus objetivos? Nadie las va a hacer por ti. No hay alternativas. ¿Lo quieres hacer? Depende de ti y solamente de ti. Cuando la persona sabe eso, no da el 100%, da el 1,000,000%. Y cuando das lo mejor de ti, las probabilidades de ser un protagonista positivo en tu vida son, créame, muy, muy altas. Con ustedes, Ravigal Schneertz. Nosotros vivimos en la vida y queremos, por supuesto, vivir bien, queremos ser felices. Y muchas veces sentimos sentimientos, tenemos pensamientos, actuamos de determinadas maneras. La tendencia es atribuir todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones a las cosas que nos van pasando. Tengo un problema, tengo una dificultad o un desafío.
Le damos mucha importancia a las circunstancias de la vida y atribuimos a eso nuestros sentimientos. Pero en verdad no es así. La reacción puede ser un sentimiento, puede ser un pensamiento y puede ser una acción. Pero esa reacción es producto de dos componentes. Es la situación que estoy viviendo, pero también es la personalidad que tengo. La suma de mi personalidad más la circunstancia que estoy viviendo, la suma de los dos es mi reacción. Nunca, o casi nunca, la situación en sí misma despierta una reacción única. Dos personas pueden vivir una misma experiencia y reaccionar completamente distinto. ¿Qué hace esa diferencia? Que tienen una personalidad distinta. Entonces viene un niño al psicólogo porque tiene un problema de autoestima. En la mañana hablamos de autoestima. Entonces el niño empieza a contar. Y sí, su papá era muy crítico con él. Entonces le dice el psicólogo, por supuesto, tienes problemas de autoestima porque mira, qué infancia tuviste, te criticaron mucho. Termina la sesión con el niño, entra el siguiente paciente, otro niño, muy rebelde. Y el psicólogo empieza a investigar un poco y le dice, sí, mi papá me criticaba mucho. Y resulta que sí, por supuesto, ahora es muy rebelde, no acepta autoridades, no tiene confianza en nadie. Son dos hermanos quizás, los dos tuvieron el mismo papá, la misma crítica. Uno se hizo rebelde y el otro se hizo una persona que no tiene autoestima. ¿Por qué? ¿Qué hace esa diferencia? ¿Qué hace que la reacción frente a la misma circunstancia sea tan diferente? Eso quiere decir que hay otro factor que tenemos que tomar en cuenta, que no es solamente la situación, sino es la personalidad. Cómo la persona vive la circunstancia. Entonces casi no hay una circunstancia que provoca una reacción única. Siempre es la suma de los dos. Siempre el resultado, lo que siento, lo que hago, lo que pienso, es producto de las dos cosas juntas. Entonces, en vez de atribuir mi sentimiento, mi persona, mi vida a lo que me está pasando, tengo que entender que también hay un factor que está en mí, que es mi personalidad. Y muchas veces nosotros no podemos cambiar estas circunstancias que nos pasan. Muchas veces no tenemos control sobre ellas. Yo no puedo cambiar a veces la situación, pero sí me puedo cambiar a mí mismo. Yo puedo tener otra personalidad, puedo mejorar mi personalidad y hacer que esta misma circunstancia que hasta ahora me hacía reaccionar mal, sentirme mal, me hacía actuar mal o me hacía pensar mal, ahora no, porque tengo otra personalidad. Entonces quizás no puedo cambiar mi realidad, pero sí puedo cambiar mi persona. Siempre puedo cambiar mi persona, siempre puedo ser mejor, siempre puedo reaccionar mejor frente a la misma situación a la cual hasta ahora reaccionaba mal, de una forma dañina, con dolor. Eso se puede siempre cambiar. Y ese en el fondo es ser protagonista de la vida. En vez de culpar a los elementos que nos van pasando, a las circunstancias que vamos viviendo, es entender que nosotros podemos cambiar esa situación. También si no podemos cambiar la vida misma, podemos cambiarnos nosotros y por lo tanto sentir algo completamente diferente. Incluso una circunstancia muy, muy dura puede despertar reacciones distintas. Por decir el ejemplo quizás peor de todos, pueden haber personas que pasaron por la Shoah. No sé si hay una tragedia más grande que esa. Una persona puede pasar la Shoah y salir deprimido. Y tiene toda la razón. Pero otro puede salir de la Shoah y tener ganas de vengarse. Tiene toda la razón. Y puede venir una persona que salga de la Shoah y dice que lo único que quiere es reconstruir el pueblo judío. Y también tiene toda la razón. ¿Qué hace esa diferencia? Son personalidades distintas. Y viven una misma experiencia de una forma completamente diferente. Pero de todas maneras la tendencia común, normal, es decir, sí, yo estoy enojado porque me despidieron del trabajo. ¿Cómo mi jefe me trata así? No puede ser. Entonces yo le pregunto, ¿por qué estás enojado? Sí, porque me despidieron del trabajo. ¿Estás enojado porque te despidieron del trabajo? No, eso no es verdad. No todas las personas se enojan cuando los despiden del trabajo. Hay personas que se angustian cuando despiden del trabajo. Hay personas que se preocupan cuando los despiden del trabajo. Hay personas que se ponen alegres porque tienen vacaciones. Entonces, no puedes decir que estás enojado porque te despidieron. Estás enojado porque tienes una tendencia a enojarte. Es cierto, tiene que haber un detonador que despierte esa molestia. Y en este caso te despidieron del trabajo. Pero no es eso lo que provocó el enojo. Porque eso podría haber provocado otra reacción, otro sentimiento. Entonces, en vez de culpar a tu jefe de que actuó mal, que puede ser que efectivamente actuó mal, pero decir que tú te sientes ese sentimiento por eso, es convertir
depositar tu felicidad en manos de otras personas. Depositar tu felicidad en elementos que no dependen de ti. Porque yo cada vez que pase algo que no me gusta me voy a enojar. Yo culpo a la persona que actuó en contra mío en vez de entender que yo puedo actuar distinto, incluso cuando esto siga pasando. Eso significa ser protagonista. Cuando yo logro reaccionar mejor incluso a las situaciones que no puedo controlar. Porque yo cambio mi persona. Entonces la suma de los dos va a ser distinta. Yo no estoy hablando ahora de controlar mis sentimientos. Yo estoy hablando de cambiar mis sentimientos. Una persona que tiene una tendencia al enojo, cuando le pasa algo que le molesta, se enoja. Yo no estoy hablando de que él controle su enojo y no lo exprese, que también es un nivel a veces. Yo estoy hablando de una persona que le puede pasar la misma molestia que ayer le pasó y se enojó, y ahora no sienta enojo, no siente esa molestia, porque trabajó su personalidad. Poco a poco se entrenó. Simplemente se entrenó a tener más paciencia, más tolerancia, a soportar a veces cosas que no nos gustan, no reaccionar, no descontrolarse, no explotar. Es algo que se puede. Hay técnicas, la Torá nos enseña cómo, pero de todas maneras es algo posible. Entonces eso, cuando una persona se propone hacer ese cambio, se propone identificar cuáles son sus formas de reaccionar a las situaciones y las mejora, se convierte él en el protagonista de su vida, en vez de ser una víctima toda la vida. Cuando una persona culpa a las circunstancias de la vida, es mucho peor que simplemente no asumir la responsabilidad del cambio, la posibilidad de cambiar. Es filosóficamente estar muerto. Porque una computadora también se puede programar, que cada vez que pase una circunstancia reaccione de una determinada manera. Se puede hacer eso, ¿cierto? Uno puede programar un programa que haga que la computadora cuando hace calor, entonces diga, sí, tengo calor. Cuando hace frío, digo, tenga frío. Se puede, pero no tiene vida propia, ¿cierto? Porque tiene una reacción que es siempre la misma según la programación. Distintas circunstancias le van a hacer reaccionar diferente, pero todo según su programación. No tiene vida. Cuando nosotros justificamos nuestras reacciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos por cosas que nos pasan, eso se llama no estar vivo. Estamos programados, nacimos con una cierta personalidad y ahora simplemente reaccionamos. Eso no se llama vida. Vida es cuando yo puedo reprogramarme. Yo puedo ser el dueño de mi propia vida y no simplemente seguir con esa programación. Eso significa que yo realmente estoy vivo. Hay una expresión de Hazal muy fuerte que dicen, los reshaim, incluso cuando están vivos, se llaman muertos. ¿Por qué se llaman muertos? Porque eso no se llama vivir. Cuando una persona solamente reacciona y no decide mejorarse para tener mejores reacciones, más útiles, más sanas, más productivas. Entonces, quizás antes de seguir, el primer consejo práctico. Cambiemos nuestra forma de hablar. No digas, estoy triste porque me pasó esto. No digas, estoy preocupado porque puede pasar tal cosa. Puedes decir, estoy triste, pero estoy triste porque tengo una tendencia de estar triste. Es un poco más larga la frase, pero es más correcta. Porque si tú dices, estoy triste porque me pasó esto, significa que yo no tengo nada que hacer. Soy una víctima. Me pasó esto y no tengo ninguna forma de cambiarlo. Y siempre voy a seguir sufriendo y siempre voy a estar angustiado cuando me pasan cosas parecidas. Y no, es lo que hay. No estoy vivo. Si yo digo, estoy triste, sí, me pasó esto, eso despertó mi tendencia a la tristeza, ¿ok? Pero eso se puede cambiar. Ahora tengo la tendencia a la tristeza, mañana, en un año más, ya no la voy a tener, porque me voy a trabajar. Ahora, hoy día estoy enojado porque tal persona me faltó el respeto. No, estás enojado porque tienes una tendencia a reaccionar con enojo cuando alguien te falta el respeto. También, un poco más larga la frase, pero es más correcta. Porque así la persona asume que hay un factor personal que depende de él, que lo puede cambiar. Y no depende de que lo traten bien, depende de él mismo reaccionar mejor frente a esa situación. Entonces lo primero es cambiar un poco nuestro lenguaje. Para asumir, no necesariamente se lo tengo que decir a otro, pero para nosotros, entender que nosotros tenemos algo que ver con nuestras reacciones. Algo que depende realmente de nosotros. Ahora, obviamente, no siempre reaccionamos igual. También una persona que, por ejemplo, tiende al enojo, no siempre se enoja en el mismo grado. Hay cosas que le molestan más, hay cosas que le molestan menos, ¿cierto? Entonces podemos decir que nuestra reacción, que en el fondo es nuestra vida, depende de estos dos elementos que mencionamos, que es la personalidad más la circunstancia que despierta nuestra personalidad. Podemos decir que cada uno de estos dos elementos tiene un grado. Digamos que es una escala del 1 al 10, por decirlo de una forma más matemática.
Digamos que yo tengo una tendencia al enojo. Pero puedo ser muy enojón o puedo ser menos enojón. Entonces digamos que el más enojón es una persona que su enojo está en el grado 10. Una persona que es menos enojona, quizás su tendencia al enojo está en el grado 5. Por el otro lado, tenemos una escala paralela que es la gravedad de las circunstancias que estoy viviendo. Porque hay cosas que me molestan más, hay cosas que me molestan menos. Entonces lo que me molesta mucho lo ponemos en el grado 10. Lo que me molesta poco lo pongo en el grado 5, 3, 2. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento en cada momento de mi vida? La suma o quizás la multiplicación de estos dos. Pasó algo que no me gustó. Digamos que lo que pasó es muy grave para mí a nivel 10. Y además yo tengo una tendencia muy alta al enojo, también a nivel 10. ¿Cómo me siento? 100. 10 por 10, exploto. Me siento terrible. Esa misma persona con la misma tendencia al enojo, si le pasa algo que en su nivel de gravedad, supongamos es 5, ¿cómo se va a sentir? 50, que también es alto, porque tiene mucha tendencia al enojo. Entonces, multiplicando eso, pero es menos que el caso anterior, porque lo que pasó es menos grave. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene menos tendencia al enojo? Su tendencia al enojo es 5. Entonces, cuando a él le pasa algo grave, digamos a nivel 10, también su reacción va a ser relativamente más baja, va a tener 50 de enojo. No tanto, porque él tiene menos enojo. Entonces, lo que digo es que quizás no podemos cambiar el nivel de la molestia que estamos sintiendo. No siempre eso está en nuestras manos. Pero el otro lado de la escala sí la podemos cambiar. Yo puedo ser una persona que tiene menos tendencia al enojo, menos tendencia a la envidia, menos tendencia a la preocupación, al miedo, a la depresión, a cualquier cualidad que nos haga daño. Eso es algo que se puede trabajar. Entonces, cuando yo viva la misma circunstancia que viví ayer y reaccioné muy mal o me sentí muy mal, la próxima vez puede ser mucho mejor. ¿Se puede cambiar? ¿Se puede bajar esta escala del 10, del enojo, de la envidia, de la angustia, un poquito? Sí. ¿Se puede? Sí, trabajando. Ok, si se puede, si están convencidos que se puede, no hay mucho más que decir. Una persona que tiene una tendencia al nivel 10, por decir, siguiendo el mismo ejemplo, una persona que tiene una tendencia al nivel 10 de enojo, ¿cómo se nota que tiene esa tendencia? Porque él se enoja incluso por cosas chicas. Una persona muy enojona se enoja todo el tiempo, ¿cierto? Se enoja incluso por cosas chicas. Quiere decir que el grado de la molestia puede ser 1, pero como es tan enojón, entonces 10 por 1 igual se multiplica a 10 y se enoja. Es algo que él se siente. Pero quizás si él no estuviera en un grado 10 de enojo, si no estuviera en un grado 9 de enojo, cuando pasa algo que es a nivel 1 de molestia, no se va a enojar. Porque 9 más 1 multiplicado por 1 es solo 9. No llega al 10, que es ya una manifestación de enojo, por decir un ejemplo. ¿Cierto? Esa es la diferencia. Una persona muy enojona se molesta incluso por cosas chicas. Una persona un poquito menos enojona tiene que pasar algo un poquito más grave para que se enoje. El que está en el nivel 1 de enojo, muy bajo, también se va a enojar a veces, pero solo cuando pasa algo terrible. 10. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las diferencias que tenemos. Nuestro trabajo en la vida, en el fondo, es identificar esta escala de una inclinación negativa, destructiva, dañina, y ir bajando poco a poco. No se trata de bajar necesariamente del 10 al 0, pero sí ir bajando, disminuyendo de a poco, para que cuando yo viva una situación que hasta ahora yo me sentía mal o reaccionaba mal, sea cada vez más fácil. Hay cada vez más escenarios en los cuales mi reacción es buena. Pueden haber todavía escenarios que me cuesta más, pero no importa. Lo que quiero decir es que el trabajo de Midot no es todo o nada. No se trata de el que es enojón dejar de ser enojón por completo, y si no, no tiene valor. El que tiene angustia, no, ya convertirse en una persona alegre por completo. No, también si una persona cambia un poquitito en su vida, el beneficio, la calidad de vida que eso le va a dar es impresionante. Porque hasta ahora él tenía el nivel 10 de enojo y se enojaba todos los días por cualquier cosa. Ahora solo bajó del 10 al 9. Pero ya todas las cosas que pasan todos los días ya no le causan enojo. Solo cuando pasa algo un poquito más trascendente, más importante. Entonces, el pequeño cambio que él hizo en su personalidad le cambia la vida por completo. Un poquitito de cambio, un poquitito de trabajo es impresionante. Mientras más bajo el nivel de molestia, es más frecuente. Porque las cosas graves no pasan todos los días. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, el beneficio es muy alto. Porque el bajar del nivel más alto a bajarlo a 1 grado menos o 2 grados menos va a hacer que mi reacción negativa sea mucho menos frecuente. Y por lo tanto mi vida sea mucho mejor. Pero no solamente en enojo, en angustia. Puede ser una persona tímida. Una persona tímida a veces tiene que hacer cosas que su timidez le impide hacer, ¿cierto? Le cuesta hablar en público, quizás le cuesta pedir algo. Si él tiene un nivel 10
de timidez. Entonces incluso situaciones de que se tiene que exponer poco públicamente, digamos, tiene que hablar con 2 personas que no conoce. El grado 1, por decir, de dificultad, le va a costar, porque su timidez llega a 10. Pero si él baja su nivel de timidez del 10 al 9, van a haber muchas más circunstancias donde ya no va a sentir vergüenza. No le va a costar hacer lo que tiene que hacer, porque bajó su grado de timidez. Entonces, lo importante es entender la importancia del cambio, incluso en niveles leves. Cada trabajo, cada avance beneficia directamente mi calidad de vida y mi forma de reaccionar. Pero quiero enfocarme un poco más en lo que es nuestro pasado. Se suele decir que nuestra infancia influye mucho en lo que es nuestra persona. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo es nuestra personalidad? Bueno, depende mucho de las experiencias que vivimos, especialmente en nuestra infancia, se suele decir. Cómo nos trataron nuestros padres, qué sentíamos cuando éramos niños. Y se le da mucha importancia a ese tema. Tiene importancia. Como padres seguro tenemos que tener ese cuidado y responsabilidad con nuestros hijos. Pero ¿qué pasa? Cuando el niño escucha eso, y siente él que tiene, o el niño que ya pasó a ser adolescente o adulto, muchas veces cuando él descubre una dificultad que él tiene, un problema que tiene, ¿qué hace? Bueno, culpa a sus papás. Los manda al psicólogo. Porque yo soy inseguro por su culpa. Yo soy así, ¿por qué? Me trataron así. ¿Y qué pasa con eso? Volvemos al problema de que yo soy una víctima. Yo no soy el protagonista. Porque bueno, ¿qué voy a hacer si mi infancia fue así? Entonces va a ir al psicólogo y le va a decir, sí, claro, tú tienes que aceptar, tú tienes que perdonar, pero tienes razón en que tu debilidad, tu problema es producto de eso. Entonces le estamos dando mucha importancia a la situación que estamos viviendo, que vivimos, en vez de a nuestra personalidad. Un niño que vive una experiencia difícil en su infancia, es cierto que la experiencia difícil le puede afectar, pero la forma que le va a afectar depende de la personalidad que tenía el niño en el momento que vivió esa experiencia. Como dijimos, 2 personas pueden vivir una misma experiencia difícil y reaccionar distinto. Gracias. Entonces yo pregunto, ¿por qué este niño es efectivamente inseguro? ¿Porque los papás lo criticaron? No. El hecho de que los papás lo criticaron fue un detonador que despertó su reacción de ser inseguro. Porque si el niño no hubiera tenido una tendencia a desarrollar esa reacción, hubiera reaccionado distinto. Quizás se hubiera convertido en un rebelde, quizás se hubiera deprimido, quizás se hubiera convertido al revés, en un niño que quiere ser, lo único que quiere es ser un buen padre, no como él, como el papá de él fue con él. Hay miles de opciones. Entonces no tenemos que darle tanta importancia a la circunstancia, porque cuando le damos tanta importancia a lo que vivimos, le estamos quitando importancia a lo que somos. Y por lo tanto, nos convertimos en víctimas. Y cuando somos víctimas no hay nada que hacer. Cuando un adulto se acuerda de sus experiencias de su infancia, se acuerda de esa crítica que él recibió cuando chico, o quizás la falta de cariño, la falta de contención, que son cosas que seguro duelen. Pero ¿qué pasa? Se despierta nuevamente en mí ese sentimiento que sentí cuando era niño. ¿Por qué se despierta el mismo sentimiento? Porque todavía soy la misma persona. Entonces cuando yo vivo una crítica, supongamos que eso me angustia. Ahora que soy adulto, todavía tengo la misma tendencia a la angustia. Entonces cuando recuerdo esta circunstancia que me hizo en su momento sentir angustia, vuelvo a sentir angustia. ¿Por qué? Porque no cambié mi personalidad. Entonces, es cierto, uno puede analizar el pasado, tratar de perdonar o todo tipo de cosas. ¿Pero qué gano con eso? Lo único que gano es apagar el detonador. Pero eso no me ayuda a que se aparezca nuevamente un detonador que despierte otra vez mi personalidad, otra vez voy a estar angustiado. Este niño que se convirtió en un niño rebelde porque sus papás lo criticaban. Entonces supongamos que él logre curar esa herida, ese trauma que él tiene. Supongamos. No es fácil, pero supongamos que lo logre. Ok, muy bonito. Ahora él está feliz. Va al trabajo y el jefe lo va a empezar a criticar. ¿Cómo va a reaccionar? Otra vez con angustia. Otra vez se va a sentir inseguro porque no cambió su personalidad. Entonces es cierto que él reparó, apagó, evitó ese detonador que había despertado esa reacción mala en él. Pero ahora hay otro detonador que otra vez vuelve a despertar su personalidad. Entonces, ¿qué ganamos? Volvemos siempre al mismo problema. Porque detonadores siempre van a haber.
Entonces la responsabilidad nuestra es decir, ok, pueden haber pasado experiencias difíciles, puedo yo haber reaccionado mal en esa época que yo todavía no podía controlar mis reacciones porque era niño, no era suficientemente maduro para entender que uno puede cambiar y mejorar, pero ahora sí soy adulto. Ahora yo entiendo que esa circunstancia que me hizo a mí reaccionar mal no era solamente porque pasé una experiencia difícil, sino porque yo, en mi persona, tenía esa tendencia a reaccionar así. Y eso es algo que lo puedo trabajar ahora también. Y así evito que cuando pasen circunstancias parecidas, tenga una reacción mala. Entonces es algo muy interesante. Nosotros cuando cambiamos nuestra personalidad, no solamente cambiamos el futuro, nos preparamos para vivir mejor el futuro, sino que también cambiamos el pasado. Tenemos la capacidad de cambiar nuestro pasado. ¿Cómo? Cambiando nuestra personalidad. Porque el pasado está presente en mí hoy día. Porque yo todavía reacciono frente a ese pasado. Todavía tengo sentimientos frente a ese pasado. Y cuando yo cambie mi personalidad, mis recuerdos van a seguir siendo desagradables. Porque obviamente a ningún niño le gusta que lo critiquen. Pero no se va a despertar en mí la misma reacción autodestructiva que se despertó en su momento. Porque yo ya soy otra persona. Yo ya cambié mis reacciones, cambié mis tendencias. O quizás no las cambié por completo, pero bajé un poco en la escala, como decíamos antes. Entonces, yo antes era muy sensible. Entonces, cuando me criticaban, reaccionaba muy mal. Ahora soy menos sensible. Entonces, reacciono un poco mejor. Cambié mi pasado. Yo soy el protagonista no solamente del futuro de mi vida, sino incluso del pasado de mi vida. Porque podemos cambiar nuestras reacciones, nuestros sentimientos frente a todo lo que pasa y lo que pasó. Entonces, es cierto que a veces sí, quizás uno tiene que curar algunas heridas que surgieron en la vida, pero seguro que eso no puede ser lo principal. Lo principal es que nosotros nos hagamos responsables de nuestra personalidad para que logremos reaccionar mejor. Y una reacción tiene que ser, como dijimos, algo automático. Simplemente yo viva la misma experiencia que antes, pero mi sentimiento, mi reacción, mi pensamiento frente a eso sea más sano, más constructivo, más productivo, cada vez más. Y de esa forma me estoy haciendo protagonista de mi vida. Entonces, especialmente como hablamos respecto a los niños, es cierto que uno tiene que preocuparse de que los niños vivan buenas experiencias, pero la verdad, justo hoy día me reuní con una persona, un padre, me dijo, mira, la verdad, no importa lo que hagamos, al final nuestros hijos igual nos van a culpar de sus problemas. Esa es la tendencia hoy en día. Siempre uno dice, sí, porque mi papá, nunca nadie es perfecto, ¿sí? Los papás a veces se equivocan, es normal. Pero, y obviamente que los papás tienen que tratar de no equivocarse. Pero la cultura de decir que todos los problemas que uno tiene es por eso, en el fondo es una vida suicida. Porque le quitamos la esencia de la vida a los niños cuando les enseñamos o le transmitimos ese mensaje. Obviamente que tenemos que cuidarnos. No tenemos que hacerle daño a un hijo. Haz de Jalil es lo que más queremos. Pero por otro lado tenemos que entender, tal como dijo el Rab, que al fin de cuentas uno mismo es protagonista de su vida. Y uno mismo tiene que preocuparse de que incluso que alguien alguna vez hizo un error con él, incluso un error fuerte, pero de todas maneras depende de nosotros cómo vamos a vivir esa experiencia, cómo vamos a reaccionar frente a esa experiencia y vamos a poder enfrentar las experiencias parecidas de acá en adelante de una forma más sana. Entonces la gracia es justamente no preguntarme qué me pasó o qué me está pasando, sino cómo yo reacciono frente a lo que me pasa. Y eso, como dijimos, siempre se puede cambiar. No puedo siempre cambiar las circunstancias de la vida, pero sí siempre puedo cambiarme a mí mismo. El tema es analizar cómo yo reacciono frente a las situaciones y trabajar eso. Entonces, cuando la persona está enojada, cambiamos el lenguaje como hablábamos antes. No tengo que decir estoy enojado porque me pasó esto, o tengo angustia porque me pasó esto otro, o pues estoy preocupado porque viene tal cosa. No, yo estoy preocupado porque tengo una tendencia a preocuparme. Yo tengo miedo porque tengo una tendencia a tener miedo. Y esto es el detonador, ¿cierto? Si no estuviera el detonador, no se hubiera despertado. Pero es un detonador, nada más. Y yo tengo que entender cómo yo reacciono frente a las cosas. Eso en el fondo es el concepto de autoconocimiento. Conocerte a mí mismo significa que yo entiendo cómo estoy programado, cómo es mi programación, cómo reacciono en forma natural frente a todas las circunstancias que vivo. Identificar cuándo esas reacciones pueden ser dañinas, no útiles, no sanas, y empezar a trabajar. Y como dijimos, no se trata de un cambio drástico, no es que tengo que cambiar de un día para otro, simplemente tengo que identificar esa debilidad que tengo o esa habilidad que me falta y empezar a trabajar de a poquito. Puede ser que me falta un poquito de paciencia, empieza a trabajar la paciencia en cosas chicas. Bajar del 10 al 9, nada más.
Puede ser que te da miedo hacer cosas. Bueno, entonces atrévete un poquitito. No cosas terribles. Ejercicios pequeños de atreverte. ¿Te cuesta tomar decisiones? Pues a ver, entonces toma decisiones. Oblígate a ti mismo a tomar decisiones sin pensar demasiado. No en cosas de vida o muerte. Pero pequeñas cosas. Eso significa, como dijimos, bajar del 10 al 9 o del 9 al 8. Y eso va a hacer que las circunstancias leves de la vida, los problemas que están en el grado 1, 2, 3, ya no te van a afectar, no te van a preocupar, no te vas a sentir angustiado. Va a cambiar tu vida. Es mucho más fácil de lo que parece. Si una persona cree que es difícil trabajar las midot, es porque no sabe lo que es trabajar las midot. El ejercicio que uno tiene que hacer es siempre fácil, nunca es difícil. Si es difícil, no es. Como dice la Mishnah, Havei Gatz le mitzvah kala. Anda a correr a hacer una mitzvah fácil. ¿Que la mitzvah es difícil no hay que hacerlas? No, está hablando del ejercicio del cambio. Tienes que identificar cuál es el próximo escalón, nada más. Puede ser contraproducente que saltes escalones. Nadie te pide que hagas cosas drásticas. El ejercicio tiene que ser chico, y si te es difícil, divídelo en dos. No puede ser difícil. Y entrenarse y desarrollar habilidades emocionales nuevas para reaccionar mejor frente a las mismas circunstancias que hasta ahora me hacían reaccionar mal. Cuando logro eso, incluso cuando empiezo a hacer el primer cambio, no solamente, como dijimos, eso ya cambia mi calidad de vida porque los problemas leves ya no me van a afectar. Es mucho más que eso. Porque cuando una persona empieza a hacer estos pequeños ejercicios de cambio, identifica los temas que tiene que trabajar, empieza a hacer pequeños ejercicios de cambio, además de evitar estos problemas más frecuentes, empieza a sentir por primera vez en su vida que está vivo. Es una sensación de poder. Tú culpas a tu pareja de tus problemas, tú culpas a tus papás de tus problemas, tú culpas al país de la situación económica. No, está en mis manos. Todavía tengo trabajo para hacer, pero está en mis manos. Es una sensación de poder, es una sensación de ser realmente yo el que decide, yo el que maneja, yo tengo el control. Lo estoy descubriendo. Tengo trabajo para hacer, tengo que ejercitarme más, tengo que reforzarme más. Pero es una sensación de trascendencia, de poder, de estar realmente vivo. Ese es el placer más grande que existe. Entonces, por eso, cuando una persona realmente se trabaja sus midot, es el placer más grande que puede existir. Descubrir, incluso en algo pequeño, que yo soy el protagonista de mi vida. Muchas gracias.